Los niños creo que van a salir. Salmo 74, si es tan amable. Versículos 22 y 23. Salmo 74, versículos 22 y 23. ¿Ya lo tiene? Si Dios no existe, entonces todo está permitido. Decía Iván Karamazov en la novela de los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky en el siglo XIX. Y lo que quería decir es que la fe en Dios era el fundamento del orden moral, el derecho y la justicia en una sociedad. Que la carencia del concepto de Dios, lo único que provocaría en una sociedad es la violencia y el caos. Pero en el siglo XXI que nos toca vivir, un filósofo esloveno que vive todavía, que se llama Slavoj Žižek o Žižek, invierte la frase de Iván Karamazov y le elimina la parte negativa. Y él dice, si Dios existe, entonces todo está permitido. Y lo hace intencionalmente para culpar a las religiones, a las iglesias, para decir que en el nombre de Dios, porque Dios existe, se han cometido las más miserables atrocidades a la humanidad. En nombre de Dios hay guerras santas. En nombre de Dios hay sectas que manipulan y comercian sexualmente a sus miembros. En nombre de Dios las religiones extorsionan y esclavizan económicamente a sus miembros, dicen. Y él se pregunta irónicamente si la religión ayuda al hombre a encontrarse a sí mismo o lo destruye. Estas y otras expresiones como lo de Zizek, que no se conforman con ahora negar la existencia de Dios, sino que parece que encuentran una especie de alegría, gozo en burlarse, en insultar a Dios y a los tontos que creen en Él. Han hecho cuestionar el papel en nuestra sociedad útil de la iglesia. Han hecho que muchos miembros, sobre todo jóvenes universitarios, abandonen la fe en Dios porque les avergüenza pertenecer a una sociedad que parece hoy día retrógrada. Žižek y otros piensan que la iglesia solo sirve para esclavizar al hombre y pretextar un dominio y control económico y de otros fines. Esa imagen distorsionada que se tiene de Dios y su pueblo no es nueva. A lo largo de la historia, muchos se han levantado para insultar, para cuestionar y atacar al pueblo de Dios, para borrar la imagen de Dios y su pueblo. El apóstol Pedro decía a las iglesias del Ponto que la iglesia tenía fama de ser malhechores, pero que con la conducta de los cristianos iban a callar y avergonzar a los que calumnian al pueblo de Dios. El pueblo de Dios sufriendo ataques físicos y verbales continuos es el contexto en el que se escribe este Salmo 74. Por eso leemos estos dos últimos versículos que son la petición resumida del salmista o los salmistas. Salmo 74, 22, lo leemos. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria. Versículo 23. Cada día no olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. A diferencia del Salmo 73, que tiene como título de autor a Asaf, que resulta ser una confesión individual de envidia que lo corroe,
hasta que se encuentra con Dios y le encuentra causa a su vida. El Salmo 74 no es individual, es colectivo. Y las expresiones del versículo 1, ¿por qué nos has desechado? ¿Por qué estás enojado con las ovejas de tu prado? Versículo 2, tu congregación, acuérdate. Versículo 19, tu tórtola, hablando de un aspecto colectivo. Versículo 19, una congregación de tus afligidos. Le dan ese énfasis colectivo. Es una oración de súplica colectiva, no individual. Y el contexto histórico en el que fue escrito y el que parece apuntar el Salmo, por el título incierto de Salmo de Asaf, y la imagen de desolación que muestra la ciudad, el templo que pinta este Salmo, indica que en el contexto histórico puede ser el momento previo al exilio, del primer exilio con Nabucodonosor, o puede ser el momento posterior al exilio con Esdras y Nehemías, o puede ser quizás la época del silencio en el periodo intertestamentario, por cierto llamado del silencio, en donde al parecer ya no es Asaf, el músico que escribe el Salmo 73, quien es autor ahora de este Salmo 74, sino sus discípulos, la escuela de un adorador que sigue sus mismos pasos al tratar de explicar una realidad. Estos discípulos de Asaf, años o quizás siglos después, explican que sufren en su contexto en esta canción y explican que sufren a consecuencia de 3 iras o enojos contra ellos. Dicen que sufren, número 1, en el versículo 1, y lo leemos, vea lo que dice el versículo 1. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Hay una imagen poética de fuego ardiendo en Dios que ellos sienten que es consecuencia de su ira. La ira de Dios encendida como un fuego se manifiesta en una especie de silencio. Dios no le habla a su pueblo desde hace mucho para señalarse que no va a hacer nada, no se va a mover. Solo hay indiferencia de parte de Dios. Dios no le habla al pueblo y ellos lo vuelven a reiterar en el versículo 9. ¿Quiere ver? 74:9. Dice el versículo 9, no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay, ¿qué dice? ¿Quién sepa hasta cuándo? La manifestación de la ira de Dios está dada en no intervenir históricamente en su pueblo. No manda profetas, no hay predicadores, no hay nadie que les indique cuándo va a terminar este castigo. Y el profeta Isaías en el capítulo 42:14, Isaías 42:14, dice que durante el cautiverio de Israel, Dios permaneció en silencio. Dice Isaías 42:14, desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Pero ha llegado el momento de que dé voces, dice, como la que da de parto, asolaré y devoraré juntamente. El silencio y la pasividad de Dios en un momento de sufrimiento de su pueblo es consecuencia de la desobediencia, la sordera y la ceguera del pueblo de Dios, dicen los versículos más adelante de Isaías 42. Como cuando un adolescente rebelde que constantemente está pregonando su deseo de emanciparse de la autoridad de sus padres y su rebeldía reincide una y otra vez. Y su manera tan obstinada de querer rebelarse rebasa todo juicio sano y sensato.
Los padres reaccionan de dos maneras ante esa actitud. Uno, parece que tenemos el piloto automático del enojo encendido. Cada que nuestros hijos adolescentes o jóvenes cometen una burrada queriendo independizarse, tomando sus decisiones, parece que los papás somos don Ramón cuando la chilindrina hace algo malo. Estate quieta, chilindrina, que es lo primero que surge de la voz de los padres. Porque cuando se portan mal los hijos, vociferan, regañan, y lo que intentan corregir ante los oídos sordos de hijos que han bloqueado su mente de las voces de sus padres que los hacen perder el control. Llego a casa y escucho su voz y pierdo el control, dice una canción. Hace que los padres cuestionen. Pero tanto padres o hijos saben que el regaño, la disciplina y la corrección son muestras de amor de un padre que ama a su hijo, dice Hebreos. Y Proverbios dice que el regaño, la disciplina quita lo bruto y la necedad atada en la espalda del muchacho. Los regaños no son maldades ni crueldad que coartan la libertad de los seres humanos, hermanos. Los regaños son antibiótico para quitar la infección necia, inmadura que corre por la sangre de los humanos pecadores. Es una manera metafórica de decirlo. Pero cuando nuestra rebeldía es incisiva y repetitiva y rebasa el colmo de la inmadurez y se quiere vivir con esa infección todo el tiempo, reconocemos la ira de nuestros padres en el silencio. Porque nuestros padres ahora parece que apagaron el piloto automático del enojo, de responderte con enojo, porque ahora lo único que vemos y recibimos de ellos es el silencio. Un silencio acompañado de cansancio y frustración por nuestra estupidez supina. ¿Han oído alguna vez, jóvenes, esa frase que dice, nadie experimenta en cabeza ajena? Es una frase de rendición. Es una frase de ni modos, ya no puedo más. Que sufra las consecuencias de sus decisiones. ¿Han visto llorar a sus padres o a sus mayores en silencio por nuestras decisiones? Cuando nos portamos mal y esperamos rápidamente el regaño y lo único que recibimos ahora de nuestros padres es el silencio y una mirada. Y eso no significa que lo has domado. Ya los domé, ya les tengo la medida. No, es señal de que están enojados. El silencio de los padres es consecuencia de nuestra rebeldía, pero es una señal de su ira. Y esa es la condición en la que los salmistas se encuentran ante el silencio de Dios. Ellos saben que el silencio de Dios es una maldición, consecuencia de no obedecer. Ellos lo saben bien, el silencio de Dios no es gratis. ¿Por qué, Dios mío, ya no nos hablas? Estás tan enojado con nosotros. Concluyen que Dios no interviene porque está enojado, dice Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, observe el término de ese acercamiento que Dios desea, que vendrán sobre ti maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en tu ciudad y maldito en el campo, maldito tu canasta, maldito tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Maldito eres en tu entrar y en tu salir. Y los salmistas saben que Dios no se enoja y no habla por capricho, sino porque es consecuencia de que una y otra vez les ha dicho que obedezcan la ley y no lo han hecho. Y ellos saben que sufren esa primera ira. Y como consecuencia de la ira de Dios surge la otra ira. Y la otra ira es que Dios no los protege del enemigo. Versículo 4, Salmo 74:4. ¿Me acompaña a leerlo? Ellos están sufriendo ahora que Dios no interviene, no habla, pero también están sufriendo. Versículo 4, Salmo 74:4 dice: tus quienes enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus estandartes, sus divisas, por señales.
se parecen a los que levantan el hacha en medio de un tupido bosque y ahora con hachas y martillos han quebrantado todas sus entalladuras, quebrado, han puesto fuego a tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Jehová les había dicho en Deuteronomio 28 que leímos, versículo 25, aparte de ser maldito, Dios te va a entregar derrotado delante de tus enemigos. 28-25, Deuteronomio 28-25. Por un camino saldrás a defenderte contra ellos, y por 7 caminos saldrás de huir delante de ellos. Versículo 36. Jehová te llevará a ti y a tu rey que habías puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos. Jehová traerá contra ti, versículo 49, una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Nación que los hará, dice los versículos más adelante, comerse unos a otros por la escasez que va a provocar en ustedes. Estos enemigos son fieras de rostro. Y el versículo 19 del Salmo 74 que estamos leyendo, Salmo 74, 19, los pinta como bestias salvajes. Los enemigos atacan ferozmente. No entregues a las fieras, dice el versículo 19, Salmo 70, a las fieras el alma de tu tórtola. ¿Te da cuenta cómo los considera? Dios utiliza a extranjeros como instrumentos de su ira para descargar salvajemente un maltrato al pueblo de Dios. Y a diferencia del silencio de Dios, este pueblo que hace sufrir al pueblo de Dios, da voces, grita, vocifera, injuria, amedrenta, humilla al pueblo de Dios. Versículo 4, dan gritos de victoria mientras destruyen todo. 74:4. ¿Tus enemigos hacen qué? Vociferan, no están callados mientras destruyen todo. Versículo 18, ¿qué hacen? Estos enemigos, versículo 18, afrentan, blasfeman es el sinónimo. Profanan tu templo y lo hacen sembrando sus divisas, sus banderas. A ellos no solo les agrada destruir como centro de identidad de una nación su religión, sino que se emocionan burlándose, insultando, humillando al pueblo de Dios. Y para eso profanan el templo de Dios. Versículo 23 del Salmo 74. No olvides las voces de tus enemigos, el alboroto. No solo gritan, vociferan, humillan, sino que hacen un alboroto continuamente. Cuando Dios guarda silencio, los enemigos gritan, vociferan y se aprovechan del pueblo de Dios. Pero no solo sufre el pueblo de Dios, la ira de sus enemigos, sino que las consecuencias del abandono de Dios a los suyos deja a merced de sus enemigos al pueblo, y no solo propicia la supervivencia del más fuerte, oprimiendo al más débil, claro, sino que propicia una sociedad abandonada por Dios, como decía Fyodor Dostoyevsky al principio, en una sociedad en donde gobiernan mujeres y jóvenes, dice Isaías, una sociedad abandonada por Dios sin su manifestación, sin su voz, es la república del mal. Una república que no castiga la injusticia, sino que da abrazos y no balazos. Esa sociedad tarde o temprano va a derivar en desorden, va a derivar en violencia y maldad incontrolables. El versículo 20 lo dice. Salmo 74:20 dice: mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de ¿qué? Están llenos de oscuridad, tenebroso y violencia.
Los salmistas sienten la ira ahora no solo de Dios, de sus enemigos, sino la ira de todo el contexto de su sociedad, que los hace sentirse avergonzados de su fe y de su creencia. Y para no sentirse avergonzados, quieren pasar desapercibidos pareciéndose a ellos, dice el Salmo 55 del 9 al 11. Porque toda la ciudad que debería llamarse Jerusalén o una ciudad de paz, dice el Salmo 55, lo único que encuentran es violencia en cada muro, en cada rincón, robo, hurto, maldiciones. La ira de Dios, entonces, dicen los salmistas, se manifiesta en su silencio, en su abandono para no defenderlo de la injuria de los malos, pero también en vivir en una sociedad carente de moral, carente de cosas buenas. Saben que han desobedecido a Dios y que es el castigo justo, el desprecio. El que tu papá no te hable es el castigo justo de tu desobediencia. Pero ellos lo saben. Lo que les preocupa a ellos es el énfasis de los adverbios de tiempo, el modo de tiempo. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Será que te enojaste para siempre? ¿Será que ya me desheredaste como tus hijos? Versículo 1, observa usted, versículo 1. ¿Por qué te has enojado para siempre? El versículo 10 dice, 74:10. Observe, ¿hasta qué? ¿Hasta cuándo? El no saber cuándo va a intervenir Dios los tiene inquietos, incómodos. ¿Cuánto tiempo más, Señor? Y en su ruego, hermanos, ellos no son arrebatados, no son tontos, no son ignorantes, como deberían ser todos los que componen canciones, deberían saber teología. Los salmistas que componen esto conocen a su Dios y saben, por eso es un mástil, una canción que provoca la reflexión y la inteligencia. Y saben ellos cómo dirigirse a su Dios. Los salmistas no componen como ahora canciones existencialistas donde se reduce el universo a mi universo, sino que saben que componen a Dios mirando desde el panorama. Ellos no componen canciones en el valle, solo mirando su propia óptica. Componen canciones desde la cima de la montaña, donde pueden mirar como Dios mira. Por eso ellos no ruegan desde el valle o el pozo de la desesperación, como en algunos salmos, sino que ahora ellos tienen una óptica mayor y desde ahí piden. Ellos saben que Dios es eterno y ellos polvo. Porque el pueblo de Israel pasó por etapas largas. Y el contexto es del exilio que Jeremías decía, 70 años vas a estar cautivo. Eso es mucho tiempo. 70 años es el periodo de vida de un hombre. Si estaba recién nacido, estuvo cautivo toda su vida. Si era un hombre adulto, murió en cautiverio. Si era un hombre joven, murió en cautiverio. Es mucho tiempo. Jeremías se los dijo. Después el pueblo de Israel sufrió atropellos de naciones extranjeras, los griegos, los romanos, por mucho tiempo. Después el periodo del silencio con los macabeos, 400 años, Dios no habló, ni envió señal, ni profeta, ni hizo milagros, no intervino. Cada que Dios hace eso, los salmistas saben y dicen, Señor, tú eres eterno. Pero el hasta cuándo, Señor, no es un reclamo. Es una señal de que ya entendí que soy finito. Me voy a morir, Señor, y no voy a ver que te manifiestes. Por eso, en el versículo 12, 74:12, ¿quieren verlo? Salmo 74:12, ellos dicen esa expresión y saben que Dios es eterno. Pero Dios es mi rey ¿desde qué? Desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Pero el hasta cuándo es, Señor, yo soy polvo. Para ti el tiempo no es nada, pero para mí, Señor, me desgasta. La eternidad de Dios no se apresura, hermanos, por el cronos del hombre, ni por mi urgencia, ni por mi enfermedad, ni por mi existencia. Pero lo objetivo que podemos ver, hermanos, es que Dios se manifiesta objetivamente de cuando en cuando y cuando Él quiere. Porque, hermanos queridos, no todo el tiempo se abre el mar rojo, ¿o sí?
No todo el tiempo desciende el Señor en el monte Sinaí con truenos y relámpagos y hace temblar a la humanidad. No todo el tiempo parte el Jordán para que pase el pueblo. No todo el tiempo cae fuego del cielo como con Elías. No todo el tiempo hay un viento recio, un estruendo que viene del cielo que los hace hablar milagrosamente en lenguas. No todo el tiempo, hermanos, hay un avivamiento que se llama el Gran Despertar en el siglo XVIII. No todo el tiempo, hermanos, hay fervor en la iglesia como para que todos los domingos se abarrote aquí. Se nos olvida que nuestra pobre vida es un soplo que se acaba así. ¿Hasta cuándo es insinuación de mi finitud? De que Dios es eterno, pero yo soy finito. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Será que me voy a morir y voy a seguir viendo cómo menosprecian a tu pueblo y estoy desfavorecido? Ellos conocen a Dios, por eso saben que a pesar de que Dios está airado, no dejan de ser su pertenencia. Versículo 1, las ovejas de tu manada. Versículo 2, tu congregación que adquiriste desde tiempos antiguos. Versículo 2, la tribu de tu herencia. Ellos saben suficiente teología, o por lo menos de forma profética, que de la tribu de Judá saldría el Hijo de Dios. Y ellos dicen, somos la tribu de tu herencia. Versículo 2, vivimos en la ciudad que tú escogiste para habitar en la tierra. Versículo 19, somos tu tórtola, tu paloma. Ellos saben entonces que Dios es eterno y ellos finitos. Ellos saben que Dios es su dueño y ellos le pertenecen. Número 3, ellos saben que a pesar de que Dios es trascendente e inmanente al espacio, al tiempo, usan el lenguaje poético para darle un room tour al Señor y mostrarle su desgracia, para darle un énfasis mucho más poderoso a su súplica, porque apelan a su misericordia. Observe el versículo 3, 74:3. ¿Qué dice el versículo 74:3? Dirige tus pasos a los asolamientos eternos y todo el mal que el enemigo ha hecho. Más adelante, en el santuario, versículo 4, tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Versículo 6, ahora con hachas y martillos han quebrado todas tus entalladuras. Versículo 7, fuego a tu santuario, han profanado el tabernáculo. ¿Se dan cuenta de que parece que le están diciendo, Señor, mira, ven a tu casa, mira tu santuario, cómo está destruido? ¿Acaso creen que Dios no lo sabe? Por supuesto que lo sabe. Pero ellos apelan a la misericordia de Dios y lo saben. Ellos saben que Dios es todopoderoso. Versículo 13, versículo 15, versículo 16. El 13 dice que Él dividió el cielo y la tierra cuando creó los mares, división de los mares. Versículo 15, provocó el diluvio. Versículo 16, controla la naturaleza y las estaciones. El día y la noche te pertenecen. Están describiendo el poder de Dios. Pero lo que les provoca a ellos angustia es, si eres tan poderoso, Señor, ¿por qué retraes tu mano? Versículo 11. Versículo 11 que dice 74:11. ¿Por qué retraes tu mano que es poderosa? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? ¿Qué dice el versículo? ¿Es todo? ¿Por qué? Esa es la pregunta que sé. Yo sé que Él es todopoderoso, pero ¿por qué no actúa? Los salmistas entonces saben también que Dios es omnisapiente, que todo lo sabe. Pero le dicen 4 veces, acuérdate que somos tu pueblo. Versículo 3. Versículo 18, acuérdate cómo el enemigo te ha afrentado. Versículo 22, acuérdate que el mundo está lleno de violencia. Versículo 23, no olvides los que te insultan continuamente. Parece como si dijeran que Dios puede olvidar las cosas, pero no las olvida. Solo dan un énfasis, Señor, es tu honor el que está en juego. ¿Por qué no das un golpe y los terminas a todos? Si ellos saben que son finitos, también saben, hermanos, su debilidad humana. Si Dios no interviene, ellos saben que no hay solución.
Organizar un motín no sirve de nada. Organizar una marcha política para reclamar que quiten las banderas en el santuario no sirve. Ellos están tan indefensos que se escriben poéticamente, versículo 19. ¿Cómo se perciben ellos mismos? Versículo 19. ¿Cómo? ¿Ellos son qué? Tórtolas. ¿Que son qué? Palomas. ¿Qué puede hacer una paloma contra un enemigo bestial? ¿Qué puede? Versículo 20. ¿Ellos están qué? ¿Qué están? ¿Cómo se perciben ellos? ¿Cómo? Afligidos y menesterosos. ¿Cómo era el significado, hermanos? Menesterosos. Necesitados. Esa es la manera en la que se perciben, y sumamente pobres. Por eso recurren, como la iglesia primitiva, al único recurso que tienen, que es la oración. Y esta es una súplica colectiva por la intervención de Dios. El único recurso de ellos, de la iglesia primitiva, no era unirse al grupo revolucionario político llamado los celotes, que buscaban de manera política y militar liberarse del yugo de los romanos. No se une la iglesia primitiva a los herodianos ni a los saduceos por cuestiones políticas para protegerse de los enemigos que están surgiendo contra la iglesia. No, ellos van a la oración y dicen, como decía el pastor anoche, y le piden a Dios: mira sus amenazas, Señor, en oración. Mira sus amenazas. Y el salmista también antropomórficamente mira a Dios como un rey sentado en su trono con poder, y le dice: levántate. Como cuando el rey va a actuar y va a tomar una decisión. Es tu causa, es tu plan, es tu obra de salvación, es tu pueblo, es tu honor el que está en juego. ¿Observan el énfasis del tú demasiado personal, demasiado íntimo en el salmo? Tu pueblo, tu honor, tu causa, tu salvación. ¿Me doy a entender? El término levántate, hermanos, es sinónimo de actúa, Señor. Mientras mi vida corta pasa y se desvanece, por favor, haz algo en la historia. Apocalipsis capítulo 12, hermanos, representa al pueblo de Israel como una mujer a punto de dar a luz. Y que esa mujer es perseguida por un dragón escarlata que representa la maldad feroz del enemigo, del diablo, que quiere destruir a la mujer y al hijo que va a tener. A un hijo que va a regir a la humanidad con vara de hierro. Pero cuando nace este hijo es arrebatado al trono y el dragón pone su mirada y toda su furia en la mujer y sus descendientes para destruirlos. Pero Dios los guarda hasta que sea el tiempo y los tiempos, dice Apocalipsis 12. Dios tiene un plan con su pueblo Israel. Fue elegido para ser el pueblo del que nacería el Hijo de Dios, para establecer este plan de salvación a la humanidad. Pero como el pueblo de Israel no reconoció el tiempo de su visitación, a pesar de que hoy día es un estado de Israel, por su rechazo y aún su supuesta independencia, el futuro de Israel no pinta bien. Tiene enemigos que constantemente quieren destruirlo. Está absolutamente rodeado de enemigos. Y Dios terminará sus planes con Israel en la gran tribulación. Sí lo sabe, ¿verdad? Para que pueda cumplirle las promesas hechas a Abraham y a David. Y Dios va a terminar. Pero la cruz de Cristo, hermanos queridos, da origen al cuerpo místico, invisible, poderoso del Hijo de Dios. La iglesia invisible. Y es llamada también el pueblo de Dios, injertado, dice Romanos 9:24. Y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de judíos o de los gentiles. Con respecto a los gentiles, dice Pablo, Dios dice en en la profecía de Oseas: a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y amaré a los que antes no amaba.
Y primera de Pedro 2:9 dice, porque ustedes no son así, pues son pueblo escogido, pueblo elegido. Son reyes y sacerdotes, una nación santa, posesión exclusiva de Dios para mostrar las virtudes de Dios a otros, para sacarlos de la oscuridad y llevarlos a la luz maravillosa. Antes no tenían identidad, ahora son pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta? Y al igual que el pueblo de Dios, el nacimiento del pueblo espiritual, la iglesia invisible, ha sido atacada por el dragón escarlata desde su nacimiento. Hechos capítulo 4:27 que leíamos. ¿Quiere leerlo? Hechos 4:27. La oración de los apóstoles era: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, los gentiles, el pueblo de Israel. Todo mundo odiaba al nacimiento de este nuevo pueblo. Para hacer con tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, como los salmistas, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan señales y prodigios y sanidades mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dios, en medio del ataque constante de su pueblo naciente, todavía hablaba y hacía milagros, sanidades en aquella época. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Las epístolas dan evidencia de los ataques constantes contra el pueblo de Dios. Pero Dios siempre cuidaba y protegía a su naciente iglesia. Pero de esa parte hasta ahora, ¿cuál es el diagnóstico que hacemos nosotros del pueblo de Dios invisible, espiritual? De lo que llamamos iglesia cristiana. Por otra parte, ¿cuál es el diagnóstico, hermanos, que hacemos de la iglesia evangélica hoy? De la iglesia visible. ¿Cuál es el diagnóstico que hacemos de la iglesia local, física a la que pertenecemos? El diagnóstico que podemos hacer o que se hace porque oímos, porque leemos, porque sentimos los embates desde la óptica secular, no solo con Slavoj Žižek, el filósofo que les dije que ataca con ira al cristianismo, sino que no es el primero ni el único. Nietzsche había atacado al cristianismo en el siglo XIX para decirle que el culpable del retraso del desarrollo y progreso inminente humano del simio al superhombre que él presentaba y que estaba detenido en un hombre esclavizado, retrógrado, mojigato, era por culpa del cristianismo. Porque la Biblia enseña una moral de esclavo. Porque eran envidiosos los cristianos de los hombres fuertes como él, de los superhombres que eran capaces de crear su propia moral, que no necesitaban a Dios para vivir. Y él, por supuesto, estaba enjuiciando a la iglesia visible de su tiempo, que se había convertido en el pueblo invisible de Dios poderoso, en el pueblo visible, pero convertido en una institución manipuladora con fines políticos y de dominio. Y ese es el diagnóstico que la gente de afuera tiene a veces de la iglesia. La miran como una institución que está a punto de morir, que si no se actualiza, si no se hace relevante, la iglesia un día va a desaparecer, porque ya no sirve para la sociedad más que para esclavizarla, para manipularla. Y la gente como él, como Nietzsche, como Žižek, como otros cantantes, hermanos, atacan directamente no solamente al concepto de Dios, no se conforman con eso, sino que se burlan en sus cosas de Dios. Ya no basta con decir como Nietzsche que Dios ha muerto para poder decir que es ateo, sino que Žižek dice Dios ha muerto, solo que él no lo sabe, a manera de burla. Porque dice que el eslogan de los ateos ya no es Dios ha muerto y yo no creo en nada, no, sino que el término es Dios es inconsciente de su propia muerte. De que Dios ni siquiera se da cuenta que ya no tiene influencia en la sociedad. Esta y otras ideas burdas no solo se diseminan, hermanos, en espacios académicos, universitarios, en libros, sino que se diseminan en la cultura.
en canciones de Benito que sus hijos pueden estar oyendo, en donde no les importa utilizar el nombre de Dios para que al lado de esa palabra que habla de Dios o Jesucristo digan una leperada o una sandez de sexualidad. Y eso es profanar el nombre de Dios. Ya no se conforman con rechazar a Dios. Vociferan, siembran sus banderas insultando a Dios. Y el salmista les dice: Señor, acuérdate cómo todo el día esta gente te insulta. Esas ideas burdas, hermanos, no solo están diseminadas en las canciones de Benito, están en las series de Netflix. Insultan a Dios y parece que a los cristianos no lo ven. Nos divierte. Nos reímos mirando tonterías. ¿Me doy a entender? Y parece que no se ofenden como estos hombres. Parece que a nadie le preocupa. Ese es el diagnóstico desde afuera. La gente se compadece de los cristianos, pobres tontos que les roban su dinero, pobres tontos que se desahogan psicológicamente buscando un alivio. Pobres tontos. Hay que burlarse de ellos. El diagnóstico desde adentro, hermanos, no es más alentador. El diagnóstico desde adentro hacen ver a una iglesia visible profanada. Porque por la ignorancia de las escrituras hay un analfabetismo preocupante en la iglesia visible. Porque el enemigo ha logrado ingresar y modificar lo que se llamaban dogmas, que no se modificaban, por eso son dogmas. Y darles progreso, dicen ellos. Todo para aperturar que hayan sacerdotes homosexuales ministrando en la iglesia. Hoy un drag queen dirige alabanza en nombre de la tolerancia. Hoy un homosexual publica que lo están bautizando y pertenece ahora a una iglesia que llama Amorosa. ¿Me doy a entender? Y siembran sus estandartes, sus divisas, sus ideas profanas en lugares sagrados. La iglesia ya no predica ahora en términos del bien y el mal porque YouTube nos censura. Porque ahora lo que tenemos que decir a fuerzas en una época de libertad de expresión es la tolerancia, la inclusión, la deferencia. Pues, cuando la voz de Dios está en silencio en la iglesia, hermanos, levantan la voz los enemigos de manera burlona. ¿Me doy a entender? Solo hace falta que entre a navegar un ratito en redes sociales y se va a dar cuenta de todas las cosas burdas que hay. La iglesia desde adentro ha confundido el poder de la iglesia invisible y eterna con lo que se llama denominación o institución local. Porque pensamos que el mayor ataque frontal contra la iglesia se llama ideología de género. Y estamos preocupados porque nuestros hijos no reciban educación sexual de ideología de género, todo ese tipo de cosas. Pero por el otro lado, la iglesia se ha politizado tremendamente en nuestros días. Porque los cristianos están engañados por el progresismo político. Y estoy seguro que la mayoría no sabe ni siquiera qué es el concepto de progresismo político, porque lo abrazan con un fervor como si fuera doctrina bíblica, creyendo que el evangelio de Jesucristo es el social proclamado por los políticos, donde dicen que Jesús era revolucionario y su énfasis eran los pobres. Y la iglesia le abrió los brazos al progresismo político de izquierda. Y con desparpajo e ignorancia total hablan de eso como si fuera mi presidente, como si fuera otro Mesías. ¿Quién los embrujó? Dice el apóstol Pablo en Gálatas. ¿Quién los hechizó de tal manera? Porque la iglesia parece que en este 2024 otra vez se va a vender. Parece que no se da cuenta que su bandera política está sembrada como si esa fuera nuestra primera preocupación. Creyendo que si podemos organizarnos bien, la iglesia unida jamás será vencida, o que si podemos hacer algo de forma política podemos cambiar nuestra condición. Hermanos, somos tórtolas. ¿Sí saben la forma en la que se miran los... ¿Qué somos? ¿Cómo se percibe? Tórtola. Y ellos piden, Señor, el único
recurso que tenemos es orar. Se está poniendo feo el asunto político, el asunto de ideología de género, el asunto de la apostasía. Se está poniendo feo. ¿Qué es nuestro trabajo como pueblo de Dios? ¿Mande? Orar como nuestro único recurso. Señor, ¿hasta cuándo? Cállale la boca a esas personas que te ofenden, a les diputades. Señor, haz justicia tú, porque nos están atacando. Desde adentro, la iglesia ha confundido el concepto de pueblo de Dios por una empresa. Porque a veces estamos más preocupados por administrar recursos humanos que apacentar corderos y cuidar ovejas. Y que el príncipe de los pastores un día vendrá a pedirnos cuentas de eso. Porque ahora nos importa más entretener a la gente más que darles de comer. Les importa tener más un plan estratégico de cómo convertirse en algo grande que por cómo formar el carácter de los cristianos a través de la Escritura. Los pastores hoy leen más una iglesia con propósito para recibir puntos de cómo se puede organizar mejor una iglesia que por preocuparse por la interpretación de la Escritura. Hayden Tozer ya lo decía en los 60, 50. La iglesia contemporánea, dice él, ya no es bíblica, porque predica un evangelio que se presenta como medio para alcanzar la felicidad, la paz mental y la seguridad futura. Casi como una droga, dice, que calma las ansiedades. Pero la iglesia de hoy, dice, ya no predica el evangelio para vivir en santidad. Dice Hayden Tozer, Dios se preocupa más por el estado de tu corazón que por el sentimiento de las personas. Y hoy en día se confunde eso en las predicaciones. Al inicio del año estamos más preocupados por ir a la iglesia para que bendiga mis planes que yo tengo. Estoy más preocupado por venir a la iglesia porque vaya a ser que si no voy y no oro, me salgan mal las cosas, ¿verdad? Yo quiero ir a que me pongan un poco de aceite, me bendigan porque quiero que me vaya bien. ¿Me doy a entender? Qué diferente es nuestro énfasis si no venimos a la iglesia para decir, Señor, ayúdame a vivir en santidad. Ayúdame a vivir en santidad. Los cristianos estamos más preocupados hoy día en el diagnóstico desde adentro, hermanos, para saber en qué voy a gastar mi dinero en las próximas vacaciones que yo tenga. No sé si ir a Europa, Corea ahorita está de moda. No sé si ir a Latinoamérica. Pero no crean que están pensando ir para evangelizar. No. Los cristianos están preocupados por ir a disfrutar. Están preocupados por incrementar el saldo bancario que por vivir el saldo de santidad. Estamos más preocupados por mi beneficio, como decía la oración de mi esposa hace rato, porque el Señor le dijo al profeta Ageo, diles esto, Ageo 1:4. ¿Quiere verlo conmigo? Ageo 1:4. Ageo 1:4, vea lo que dice, de lo que está preocupada el pueblo de Dios. ¿Ya lo tienen? Ageo 1:4. ¿Qué dice? ¿Por qué viven? Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y, ¿qué dice? Esta casa está desierta. Nueva Traducción Viviente dice, ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Dios a través del profeta Ageo le dice, la preocupación de ustedes no está en pertenecer al pueblo de Dios, sino en su bienestar físico, personal. Los cristianos actuales, la mayoría no está preocupada por proveer económicamente para su iglesia. Primero porque no se sienten parte. Nosotros proveemos a nuestra familia porque es un instinto fraterno, es biológico casi, es natural y es antinatural, dice la Escritura, como dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 5:9, el que no provee para los suyos es casi un incrédulo, ha negado la fe. Pero ¿qué pasa con un cristiano que no es capaz de proveer para su propia iglesia? Que no aporta económicamente para su propia iglesia. ¿Por qué nuestras casas están mejores que la casa de Dios?
Y no solo me refiero al aspecto físico, sino la preocupación de pertenecer a una coinonía, que estén bien todos en su crecimiento del Señor. ¿Qué nos importa? Pero el problema es que no nos sentimos parte. Y segundo, no proveemos a la casa de Dios económicamente porque no es nuestra prioridad. Porque proveer para la casa de Dios no se percibe como un beneficio mutuo, sino no me deja beneficio a mí. Y no nos damos cuenta que somos piedras vivas, edificándose unos a otros en amor. Y que ministramos, predicamos, estamos aquí como un acto de amor para ustedes. Que ustedes vienen también como un acto de amor de los de la tercera edad, preocuparse por los jóvenes. Que ya no puedo, pues con el bastón, aún con el bastón, ahí con los jóvenes preocupados por ir como acto de amor. La realidad, hermanos, es que el pulso de la iglesia, el diagnóstico de la iglesia visible parece en decadencia. Porque en la época en la que vivimos, la presencia objetiva de Dios parece que se ha ido. Como cuando Jesús le dijo antes de Mateo 24, que cuando Él salió del templo, en 3 días lo voy a reconstruir, este templo será destruido. No solo como señal profética de la historia, sino que cuando Dios salió de ahí, la presencia de Dios también, como el profeta Ezequiel, había abandonado el templo. Dios ya no se manifiesta en nuestros cánticos en liturgia, hermanos. Por más que a veces subjetivamente decimos Dios sí se siente, pero objetivamente no hay una misma filiación. Y duele decir el versículo 9, no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre vosotros quien lo sepa. Los salmistas ven el santuario destruido y una ciudad que no está preocupada por ello. Y estos cantantes ruegan a Dios y le dicen, Señor, ¿hasta cuándo tu presencia será? Esta hipérbole poética, hermanos, hace énfasis en la escasez, no es que no hubiera. Es decir, nuestro problema en la iglesia actual no es que no haya predicadores que puedan compartir la palabra de Dios o maestros que enseñen la palabra de Dios. El problema es que no la apreciamos como deberíamos, no estudiamos como deberíamos. Y parece que no nos preocupa. Mientras el servicio no dure más de 2 horas, que por cierto ya son las 2:15, y que se apure porque me esperan las carnes asadas. ¿A quién le importa que la iglesia tenga señales profanas? Con tal de que pase rápido. ¿A quién le importa que vivimos en una era de la distracción sin precedentes? Una iglesia visible, institucional, con síndrome de TDAH. Una iglesia hiperactiva que vive en activismo constante que no te permite reflexionar sobre la escritura. Nuestra denominación misma confunde el concepto de iglesia visible con invisible y la llama amada iglesia de Dios. Y no está mal apropiarse de la identidad de su equipo como las Chivas, el América. Pero eso no te ayuda en nada espiritualmente, mientras no pertenezcas. ¿Me doy a entender? Ganamos, dice el partido de las Chivas. ¿Ganaste o ganaron ellos? Ganaron ellos. América, dice el hermano. Y decimos, ganamos. ¿Tú jugaste? No, pero yo siéntole, tú no ganaste nada. ¿Me doy a entender? Lo mismo está sucediendo aquí. Confundir la cuestión de la iglesia invisible con visible. Alguno de los que estamos aquí puede reconocer que el diagnóstico que hacemos de nuestra desobediencia por no ocuparnos en lo primordial de la palabra de Dios ha estado trayendo estas consecuencias del enemigo, cada vez sembrando esas banderas de posibilidades en la casa de Dios, en nuestros hijos. Nuestros hijos ya no tienen el valor de sufrir la vergüenza de decir quién es evangélico en esta época. No, a mí que no me digan, yo por eso tomo, yo por eso bebo, yo por eso me parezco a todos ellos. Escucho a Benito, les da vergüenza, es la verdad. Y estamos sufriendo las consecuencias, hermanos, del silencio de Dios. ¿Y cuántos de nosotros podemos unirnos a la canción de estos hombres que dicen, Señor, levántate, ¿hasta cuándo? Golpéalo, Señor, calla sus bocas. Cambia el corazón del presidente, cambia el corazón de los senadores, cambia el corazón de los maestros, que
que atentan contra tu iglesia. Dios mío, se nos acaba el tiempo y la vida pasa rápido. Se acabó el 2023, Señor, y el 2024 estaré preocupado por mí o por tu pueblo. Estaré preocupado porque te manifiestes objetivamente. Hermanos, ¿todavía alcanzaremos ver una iglesia con la manifestación objetiva de la presencia de Dios? No solo que se manifieste en fervor religioso, porque si ustedes pueden ver bien el pulso, hermanos, a veces el domingo viene mucha gente, a veces viene poca. A veces viene poca gente, a veces viene menos poca y luego viene más. Y ustedes van a decir que todo mundo tiene necesidades. Sí, pero cuando la presencia objetiva de Dios ocurre en el corazón de su pueblo, hermanos, hay un fervor religioso. Hay un deseo por la coinonía con los hermanos de la iglesia, por la preocupación de ellos. Todavía veremos conversiones radicales como en antaño, hermanos. Que nuestros hijos se conviertan a Dios y que no estemos diciendo, Señor, espero que esta vez mi hijo sí tome en serio las cosas. Que ya no nos preocupemos en sus obras, sino saber que realmente se convirtió porque hay un poder objetivo de Dios manifestándose en nuestra era presente. Escucharemos en las liturgias, hermanos, un estruendo que venga del cielo y no de nuestros parlantes. Escucharemos la manifestación, hermanos, de Dios. Y al igual que el tiempo de los salmistas, hermanos, la iglesia visible, local, nuestra y a manera global, está siendo atacada. Y el diagnóstico desde afuera y desde adentro no es nada alentador. Da mucha tristeza ver profanada la iglesia, una ignorancia supina, etcétera, etcétera. Pero como aplicación personal para cerrar, hermanos, es darnos cuenta que Dios es amor, pero también es ira. Su paciencia estuvo con muchas generaciones guardándolas, pero cuando esto rebasó el límite de la tolerancia, Dios simplemente ya no les habló más, como señal de su ira. ¿Hasta cuándo, hermanos? Si tenemos problemas, sientes que Dios no te habla, puede ser por un pecado de omisión. Porque sabes que tienes que comprometerte, sabes que tienes que leer, sabes que tienes que servir, pero no lo haces. Y Dios hasta el día de hoy ha tenido misericordia, pero no esperes que el silencio de Dios te deseche. Quizás sea un pecado de comisión, porque Dios dijo que no cometerás adulterio, no fornicarás, no dirás falso testimonio, no robarás. Y esos pecados de comisión pueden estar siendo quebrantados. Porque la tecnología nos hace creer a los cristianos que podemos decir aleluya y en la noche hacer cosas indebidas con el celular. Y creer que Dios es amor hasta la extensión. Con decir 2, 3 aleluyas ya se me quitó la culpa. Pero no te engañes, Dios no puede ser burlado. Y si las cosas no marchan bien, hermanos, no le echemos la culpa al diablo, aunque es culpable. No le echemos la culpa a los demás, sino que en primer término nos preguntemos como los salmistas. Como cuando David salía huyendo y Simei salió maldiciéndolo. Hombre sanguinario, Dios te dio tu merecido por quitarle el trono a Saúl y se lo va a regresar. Y la guardia personal de David se molesta y le dice, permiso, Señor, para matar a este perro. Y David les dije, déjenlo. Y si Dios lo mandó a él a maldecirme. ¿Se da cuenta? A veces nosotros le echamos la culpa a todo mundo de nuestra condición. Es que mis papás no me dejan ser feliz. Es que esto aquí, esto, lo otro. No. Los salmistas dicen, Señor, sabemos que no me hablas por mi desobediencia. Y si estamos en pecado, hermanos, aceptemos nuestra desobediencia y pidamos el perdón pronto de Dios. Porque así como velozmente dice la Escritura, y es tardo para airarse, se aira y se puede alejar. La disciplina de Dios es real. Número 2, hermanos, no menosprecie el cuerpo de Cristo. Usted no se une a la iglesia para hacerle un favor o porque necesita por conveniencia algo, sino porque comprende que unirse a este cuerpo místico, hermanos, lo rebasa a usted y a mí en comprensión. Y yo no puedo obligarte a que tú ames la iglesia si no lees por la Escritura y comprendes
el precioso regalo que Dios te dio. Y no puedes amar a la iglesia cuando la veas está en una situación desfavorable, física, en infraestructura, en condición espiritual, en liderazgo, y preocuparte. Yo no puedo obligarte, pero lo que sí puedo invitarte en esta tarde es que no menosprecies al cuerpo de Dios y pertenecer en ella. Que lo único que va a quedar en nuestra vida, hermanos, es la familia espiritual y eterna. Comprométete en este 2024. No solo a que le pidas a Dios que las cosas vayan bien, sino, Señor, que le vaya bien también a la iglesia. Preocúpate más por tu iglesia local. Participa más, asiste más, estudie más, coopere más dinero para la iglesia. Pero sobre todo pida que Dios no guarde silencio, que siempre hayan predicadores en este púlpito que hablen la voz de Dios. Que Dios no guarde silencio. Que Dios nos diga hacia dónde dirigirnos. Es complicado, hermanos, el trabajo pastoral. Señor, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos este año? Señor, ¿qué nueva materia quieres que hagamos? Es complicado, hermanos. Pero esa preocupación no va a surgir simplemente si no nos sentimos parte de la iglesia. Número 3, hermanos, únase en oración. Es lo único que podemos hacer por sobre el activismo político, por sobre la planeación estratégica. Más que las actividades que hacemos en la iglesia, nuestra labor, Señor, es suplicar a Dios. Solo Dios puede cambiar el corazón testarudo de nuestros hijos, del marido, de los maestros, del jefe de trabajo. Solo Dios puede cambiar el corazón de toda la gente. ¿Me doy a entender? Y pedimos en este día por que Dios cambie el corazón de la gente en la condición fiera en la que vivimos. Que con desfachatez nosotros no respondamos de manera violenta también, sino en oración, diciéndole: Señor, mira sus insultos. El cristianismo no es el peor cáncer de esta sociedad. Es que Dios deje de hablarnos. Y como los salmistas, Señor, mira sus ofensas que te insultan constantemente. Y Dios mío, haz que me importe. Y que con mi conducta yo les haga quedarse callados. Yo no sé cuál diagnóstico puedes hacer hoy en esta tarde. Y si te importe. No sé si te importe la profanación que a veces se hace. Pero lo único que nos hace diferentes como iglesia, hermanos, es la presencia de Dios objetiva en nuestra iglesia. ¿Te importa la presencia de Dios en tu vida? Se une conmigo a decirle: Señor, levántate. Levántate, Señor, actúa este 2024. Y ayúdame a sentirme parte de este cuerpo. Quiero formar parte de este pueblo tuyo, Señor, y que me importe. Defiende a tu pueblo. Amén. ¿Puede ponerse de pie? Levantamos una oración a Dios. Dios mío, ¿por qué nos has rechazado tanto tiempo? ¿Por qué estás enojado con nosotros para siempre? Tú sabes que tenemos una imagen desfavorable ante la sociedad y penosamente ante nuestros propios hijos, que solo logran ver la iglesia como un club social, y a unos padres hipócritas, convenencieros, indisciplinados. Lo sé, Señor, es nuestra culpa. Y como los salmistas, no hace falta que te describa la situación que ves, que sabes, que es evidente. Solo queremos decirte, Señor, que ya no vemos señales tuyas milagrosas. Ya no hay sanidades, ya no hay profetas. Y nadie, Señor, parece decirnos cuándo acabará todo esto. ¿Hasta cuándo, Señor, dejarás que la cuestión política nos confunda? ¿Hasta cuándo, Señor, dejarás que las cuestiones de burlas del mundo y nuestra carne te insulten con los libros de texto, el circo político, la profanación de la liturgia, una ignorancia tremenda en la cuestión de las canciones? ¿Hasta cuándo, Señor? Ellos hacen más ruido que la voz de tu palabra. Y parece, Señor, que van ganando. Recuerda que somos débiles, Señor, y sin ti no hay manera de seguir en la fe. Por eso, Señor, te rogamos como los salmistas: levántate y defiende a tu iglesia en esta generación.
que quiere desaparecer toda influencia tuya, de tu palabra, en la escuela, en la iglesia, en la política. Por eso te pedimos, Señor, levántate y respalda a los predicadores de Fuente de Vida, para que ahora que estudian, que les ha nacido por gracia tuya, Señor, el deseo de prepararse, marquen la diferencia al ser heraldos de tu palabra y la gente sepa que tú estás en sus palabras. Levántate, Señor, y somete a tus enemigos debajo de nuestros pies, para que ellos no sigan comiéndose el cerebro débil de nuestros adolescentes con su basura, con su tecnología, con sus estimulantes. Por eso, Señor, así como antaño, que siempre cantamos, que siempre leemos, divide el mar, mata al dragón, Señor, muestra tu brazo poderoso. Sabemos que eres todopoderoso, Señor, pero ayúdanos a tener fe y esperanza de que algún día, Señor, harás justicia. Que no quede impune, Señor, la injusticia de todos los que obran mal contra tu pueblo, contra tus siervos, contra tu iglesia y que ofenden tu nombre. Porque tú eres nuestro Dios desde tiempo antiguo, pero nosotros somos polvo, Señor, y nuestro tiempo termina. Por eso, Señor, confiamos en tu salvación, confiamos en tu dirección, confiamos en tu presencia manifestada. Si tiene oportunidad, puede levantar sus manos y decirle: Señor, levántate y defiende a tu iglesia visible. Defiende a Fuente de Vida. Protege a Fuente de Vida de este 2024. Que los azotes, los ataques del diablo de cualquier ámbito, desde la enfermedad hasta los ataques, Señor, de otra índole, no tengan mella, sino que, Señor, nos protejas tú. Y nos hagas tener un deseo, Señor, por tu presencia que avergüence al enemigo. Por favor, Señor, levántate. Actúa, Señor, a favor nuestro. Actúa, Señor, convirtiendo corazones, personas que buscan tu rostro en este lugar. Convicciona a los jóvenes, Señor, de manera tajante, que no haya duda de tu presencia. Convicciona, Señor, a esta nueva generación. Te lo rogamos. Y te rogamos que, Señor, te levantes y hagas palpables sanidades, que si alguna dolencia física en el cuerpo de alguno de tus hijos en esta tarde, por tu misericordia y por tu manifestación, Señor, sánalos, sana sus cuerpos físicos, responde a sus necesidades, de donde no sabemos, como no sabemos, resuelve los problemas que tengan de cualquier situación por tu misericordia. Levántate, Señor, te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús, para la gloria de tu nombre. Voltee con su hermano de al lado y dígale: tú eres el pueblo de Dios. Y Dios nos defienda. Tú también eres el pueblo de Dios y Dios nos defienda. Gracias, hermanos. Nuestro pastor.